Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Estoy contento de estar aquí con ustedes, de poder compartir esto que el Señor Jesucristo me ha estado hablando a mi corazón. Y yo no sé, en mi caminar con el Señor durante algún tiempo, he escuchado a muchos decir que ya no quieren seguir caminando con Dios porque le han fallado, que han hecho cosas malas y que Dios jamás los perdonará, que es muy difícil caminar con Dios y que pues no, que pues este no es para ellos. Realmente el camino es difícil, hay muchas tentaciones, hay muchas pruebas, pero nada nos debe de detener. Hay gente que se ha sentido, que ha defraudado al Señor Jesucristo, que le fallaron, que Dios les dio todo, que Dios los bendijo y que ya no pueden seguir caminando con Dios, que Dios no los perdonará. Inclusive hay quienes han dicho, Dios se equivocó en haberme llamado. Dios se equivocó de persona porque yo tengo muchas faltas, tengo muchos errores, me falta saber hablar, me falta aprenderme Biblia, me falta orar, me faltan muchas cosas. Pero si tú tienes un llamado de parte de Dios, déjame decirte que Dios no se equivocó contigo, que Dios tiene un plan para ti, un plan para tu vida. Y si Dios te alcanzó, es porque Él tiene un propósito. Y su propósito es que tú y yo estemos con Él. Y hoy vamos a estudiar la vida de una persona, la vida de un hombre que había caminado con Dios, que había visto las señales, que había visto los milagros del Señor Jesucristo, que había caminado junto a Él, que seguramente le pudo abrazar, le pudo tocar, pudo jugar con Él, le pudo escuchar sus regaños, pero a pesar de eso, le iba a fallar. Y bueno, vamos aquí al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36 en adelante. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Oremos. Amado Dios, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tu palabra es luz. Gracias porque tu palabra es alimento. Gracias porque tu palabra nos sacia, nos llena, es vida. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque fuiste a la cruz y pagaste, Señor Jesús, todos nuestros pecados, toda la deuda de nosotros. Tú la pagaste ahí, nos perdonaste y nos diste vida eterna. Y ahora estamos aquí, Señor Jesús, meditando en tu palabra, meditando en ti, así como tú nos ordenaste. Nos dices que si meditamos en tu palabra encontraremos vida eterna. Nos dice en tu palabra, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí estamos, Señor Jesús, meditando en tu palabra, Señor Jesús, comiendo, disfrutando tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios, porque tú hoy tienes una palabra poderosa para nosotros, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos entonces. Le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? El Señor Jesucristo les había anunciado, les había anunciado unos versículos antes,
que él tenía que partir. Les dijo aquí en el versículo 33, hijitos, ¿cómo les dice el Señor? Bien hermoso, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como yo dije a los judíos, estoy en el versículo 13, capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor Jesucristo les estaba anunciando que Él tenía que partir. Ellos no entendían bien a qué se estaba refiriendo. El Señor Jesús les estaba diciendo que Él tenía que morir, que se tenía que apartar de ellos. Ellos no estaban acostumbrados o tan acostumbrados a que Él se apartara o se fuera definitivamente de ellos, porque cuando ellos estuvieron en medio de la tempestad, Jesús estuvo con ellos. Cuando estuvieron en la prueba, cuando estuvieron en problemas, cuando estuvieron en situaciones difíciles, Jesús apareció justo en el momento donde más ellos lo necesitaban. Jesús, hermanos, había transformado sus vidas. Qué hermoso, dice aquí en el capítulo 13, versículo 33, hijitos. Les dice, muy hermoso, les dice, hijitos. ¿Sabes? Y así el Señor te dice a ti y a mí ahora, hijito, hijita, ¿sabes? No estás solo. Si ya perdiste a tus padres y tus padres ya murieron, el Señor te dice ahora, hijito, hijita. Así que hoy recibe el abrazo de tu Padre, el abrazo de Dios, el abrazo del Señor Jesucristo. Entonces el Señor les estaba diciendo, yo me tengo que ir. Yo me voy a tener que ser crucificado. Antes de eso voy a tener que pasar muchas pruebas, humillaciones, insultos, golpes. Pero no estaré con ustedes, ya no estaré más con ustedes, nos van a apartar. Y Pedro le dice aquí en el versículo 36, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Como cuando un papá le dice a su hijo chiquito, le dice, ya me voy. Papá, pero ¿a dónde vas? Voy al trabajo. Pues yo quiero ir contigo. No me puedes seguir ahora. Ahorita no te puedo llevar, hijo. Mira, al rato regreso y jugamos. Versículo 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Versículo 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Aquí empieza a entrar como la parte crucial, digamos, de este mensaje. No tengo duda de que Pedro amaba al Señor Jesucristo, que le estaba diciendo, mi vida pondré por ti. Pero el Señor le pregunta a Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Ay, qué fuerte respuesta del Señor Jesucristo hacia Pedro! Cuando Pedro, muy insistente, queriendo no apartarse ni un momento del Señor Jesucristo, diciendo, es que yo quiero estar contigo. Dices que te vas, Señor, pero yo no quiero que te vayas, yo quiero que tú te quedes con nosotros. Sí, Pedro, pero a donde yo voy, tú no puedes venir. No, Señor, yo voy contigo, mi vida pondré por ti. Pedro
antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Sabe? No sé qué habrá pasado por los pensamientos de Pedro, por la mente de Pedro, por la cabeza de Pedro en ese momento. Si se sintió triste, si se sintió desanimado, si se sintió defraudado. Lo cierto es que, hermanos, a Jesucristo no se le puede contradecir, porque Pedro había visto los milagros de Jesús. Pedro había visto en Jesús las señales. Había visto cómo Jesús había reprendido al viento y al mar y había enmudecido. Le dijo, enmudece, calla, enmudece. Y dice la Biblia que se hizo gran bonanza. ¿Cómo contradecir al Señor Jesús que le está diciendo, Pedro, tu vida pondrás por mí? Ay. Entonces, quizás aquí pienso yo que Pedro pudo haber dicho, bueno, entonces, si sabes que soy infiel, si sabes que te voy a fallar, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me pediste que te siguiera si sabes que no soy digno de ti? Si sabes que te voy a defraudar. Jesús, recordemos que ya había anunciado que el mismo Judas le iba a traicionar, que Judas le iba a entregar. Y ahora le está diciendo a Pedro, antes de que cante el gallo, Pedro, tú me negarás 3 veces. Y dices que tu vida pondrás por mí. Híjole. ¿Cómo se sentiría Pedro? Ha de haber sentido como que le aventaron un balde de agua helada. Un balde de agua fría. Como que en ese momento él muy feliz, muy animoso, muy emocionado quizás, muy inspirado, le dice, sí, Señor, mi vida pondré por ti. Y pum, ahí te va el balde de agua fría. Ajá. Sí. Lo cierto es que Pedro ha sido el único que ha negado al Señor Jesús. Nosotros también hemos negado al Señor Jesús muchas veces. Le hemos fallado muchas veces. Cuando pecamos, cuando nos apartamos de Él, cuando nos vamos a la fiesta a bailar y a tomar, cuando hacemos cosas a escondidas que a Dios no le gustan. Cuando entramos en conversaciones que a Dios no le agradan. Cuando por quedar bien con las personas no testificamos correctamente del Señor Jesucristo, no hablamos la palabra de Dios como lo tenemos que hacer porque no se vaya a ofender la gente. La Biblia nos dice que los principales gobernadores amaban más la gloria de los hombres. Muchos creyeron en Jesús, pero no se atrevían a confesarlo públicamente porque amaban más la gloria de los hombres. En muchos sentidos en nuestra vida, quizás hemos amado más la gloria de los hombres. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué a pesar de mis fallas, porque a pesar de tantos errores, de tantas cosas que yo he cometido, por qué, Señor Jesús, me llamaste? Y encontré aquí en el Evangelio de Marcos una parte que muy hermosa. Aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 3, perdón.
Evangelio de Marcos, capítulo 3. Nos dice acá la escritura. Dice así, Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esta parte me tocó mi corazón. Llamó a 12, estableció a 12 para que estuviesen con él. Porque Dios quiere que tú y yo estuviésemos con él. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Dios quiere que nosotros estemos con él. Él no echa a nadie de su presencia. Dice la escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. La escritura dice que todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Como el padre con el hijo, el padre quiere que su hijo esté con él, lo quiere abrazar, lo quiere tocar, lo quiere escuchar, quiere disfrutar su voz, quiere ver cómo sale adelante, cómo triunfa, lo quiere ayudar, le quiere dar todas las herramientas para que triunfe en la vida, para que alcance sus metas, sus objetivos. Lo quiere dotar de todas esas herramientas que él necesita. El padre sabe que el hijo tiene muchos errores, que tiene muchas faltas, pero él está con él para enseñarle, para guiarlo, para proveerle, para animarlo cuando se siente, pues sí, desanimado, valga la redundancia, para estar con él, para fortalecerlo, para darle esa palmada y decirle, tú puedes, si te caíste, levántate. Inténtalo de nuevo. Sigue adelante. ¿Sabe? Así la Biblia dice que Jesús quiso que esos 12 estuvieran con él. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere darte autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces la Biblia dice, ¿a quiénes llamó? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces él llamó a los que él quiso para que estuviesen con él. Dios nos escogió. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, Dios te escogió con todos tus errores, con todas tus fallas. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mandó, que os améis unos a otros. Entonces, primeramente entender que Dios fue quien nos llamó, que Dios fue quien nos escogió, no nosotros a Él. Nosotros no escogimos a Dios. Recuerda que la Biblia dice, no es del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Un día Dios te vio que andabas por ahí, la estabas pasando mal, estabas en situación difícil, estabas en lágrimas.
Tenías problemas con tu familia. Estabas en fuertes problemas de salud, problemas económicos. Estabas al borde del suicidio, de la muerte, de la desesperación. Pero un día Dios vino a tu vida y te abrazó y secó tus lágrimas y te dio un nombre. Y Dios te llamó para que estuvieses con Él. A pesar de tus errores, nos llamó para que estuviésemos con Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de que somos infieles, porque la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Gloria a Dios. La Escritura dice, Romanos capítulo 8, versículo 28. Acá la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? Yo no sé por qué estás pasando esto, pero si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Esto es, dice la Biblia, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios acomoda todas las cosas. La Biblia dice que hay un proceso de madurez. Dice que mientras somos niños, deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, somos niños y necesitamos alimentarnos. Y como niños somos inmaduros, como Pedro. Pedro mostraba un carácter inmaduro. Se mostraba a veces un tanto imprudente, así como un niño chiquito con su padre. Pero Pedro fue madurando. Pedro fue madurando. Y más adelante vamos a hablar del carácter de Pedro una vez que vino sobre él el Espíritu Santo cuando estaban en el día del Pentecostés. Y wow, Pedro fue transformado de una forma poderosa. Pedro alcanzó la madurez, la perfección. Y en ese tiempo es un proceso de que somos niños espirituales y estamos llevando un proceso de madurez. Y tropezamos con las tentaciones. Pero ¿sabes? No te debes de decepcionar y alejarte de Dios o quedarte tirado en el piso. Debes levantarte, porque esos tropiezos te deben de ayudar para bien, porque conforme a su propósito fuiste llamado. Esos tropiezos, aprende de esos tropiezos y sigue corriendo, y llega a la meta en el nombre de Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28 y 29, lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Tú, usted y yo éramos lo vil y menospreciado de este mundo, sí. Pero Dios nos escogió, dice la Escritura, para avergonzar a lo sabio. Dios perdona. Entonces, regresando aquí al Evangelio de Juan, capítulo 13. Le está diciendo el Señor Jesucristo: de cierto te digo, versículo 38 del Evangelio de Juan capítulo 13. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esto aún, hermanos, le iba a dar una gran enseñanza a Pedro. La enseñanza de que, aunque nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Y que Dios sabe
que nosotros vamos a fallar, porque es perfecto, solamente es Dios. Solo Dios es perfecto. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros buscamos su perdón de todo corazón, Él nos perdona. Pero Proverbios, acá la Biblia en Proverbios capítulo 28, Salmos, Proverbios 28. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya vimos que Judas fue a entregarles las monedas a los sacerdotes, aquellas piezas de plata que le habían dado para entregar a Jesús. Y fue y se las entregó a ellos. Y dijo: he derramado sangre inocente. Y luego fue y se ahorcó. La Biblia no dice que haya ido corriendo a buscar al Señor Jesucristo y le haya pedido perdón. Y vimos cómo acabó. Le ganó el remordimiento. Pero a nosotros no nos debe de ganar el remordimiento por lo malo que hemos hecho, sino que debemos de venir con el Señor Jesucristo y pedirle perdón de todo corazón. No encubrir nuestros pecados, porque entonces no prosperaremos. Pero si confesamos nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. Salmo capítulo 86, versículo 5. Dice acá la escritura. Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén, gloria a Dios. Él es grande y perdonador para con todos los que le invocan. Invoca su nombre. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama pidiendo perdón, clama pidiendo misericordia, clamemos pidiéndole a Dios que Él enderece lo torcido. Amén. Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Acá está. Dice la escritura: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces aquí dice la Biblia, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Pedro había caminado con Jesús. Jesús sanó a su suegra. Fue llamado. También fue enviado a predicar. Caminó sobre el mar. Confesó que Jesús era el Cristo. Jesús ruega por él, porque Satanás había ido con Jesús para decirlos: déjame zarandearlos como al trigo. Y Jesús dice: yo he orado por ustedes para que su fe no falte. ¿Sabes? Jesús está intercediendo por ti para que tu fe no falte, para que te levantes, para que tengas confianza en Dios. Recuerda, Dios está contigo. Y si has tropezado, levántate. Levántate porque Jesucristo te ama. Levántate porque Jesús está contigo. Si fallaste, pídele perdón con todo tu corazón y sigue caminando. Si estás enojado con tus familiares, pídeles perdón. Si te enojaste con alguien, pídele perdón y sigue caminando.
y vive en felicidad. No dejes que tu corazón se llene de ira, de resentimiento. Jesucristo te ama, Jesucristo está contigo. Recuerda, Él te llamó para que estuvieses con Él, para enviarte a predicar, para sanar toda enfermedad en el pueblo y para echar fuera todo espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.